Les voy a pasar este video cortito para hacer un paréntesis sobre el estudio de lo que es la parasitología, esta disciplina. Cuando nosotros empezamos la cursada, yo les comenté que la asignatura es microbiología y parasitología, porque dentro de la microbiología incluimos a los microorganismos, es decir, aquellos que no son vistos, que no los vemos a simple vista, sino que necesitamos algún método, por ejemplo un microscopio, una reacción inmunológica y visualizarlos con una coloración, lo que fuera. Y después la parasitología, donde tenemos a los que pueden llegar a ser macroscópicos, es decir, vistos así, con el ojo, a simple vista. Por eso hacemos la diferencia. Cuando hablamos de parasitología vamos a hablar de protozoos, que son los unicelulares, y metazoos o metazoarios, que son los helmintos o los llamados gusanos, tipo lombriz solitaria, Ascaris lumbricoides, y artrópodos, piojos, pulgas, garrapatas. Estos nombres no es que se los tengan que saber, yo les estoy mencionando porque nosotros nos estamos hablando mucho todo el tiempo de virus y bacterias y queda un poco colgada en las parasitosis. Se los presento en esta unidad porque la mayoría son parasitosis que afectan al aparato digestivo, que entran vía fecal oral, pero también hay otras, de la sangre o de la piel. Entonces hago este paréntesis y les hago esta breve, es un resumen muy breve, porque algunos conceptos quiero que les queden. Cuando hablamos de parásitos, hablamos de aquellos que perjudican a otros organismos de distintas especies. Es una asociación biológica que es negativa, es decir, el parásito se alimenta, vive, se reproduce obteniendo algo del hospedero, ya sea alimento, nutrientes, morada, o sea, un lugar para vivir, y el hospedero se perjudica. No es una simbiosis o una asociación positiva, sino que es negativa porque el hospedero es el que se va a perjudicar. El parásito se beneficia y el otro puede sufrir daño. Por ende, algunos parásitos pueden ser patógenos. El parasitismo entonces es una asociación biológica entre dos especies distintas. El parásito es el ser vivo que de manera temporal o permanente, ¿sí? Por un tiempo o por todo el tiempo, vive a expensas del otro, obteniendo alimento, morada y pudiendo producir daño. Se hace esta diferenciación porque los virus y bacterias también, y los hongos, son parásitos porque necesitan de la célula del hospedero. Pero se hace esto como para facilitar el estudio. La parasitología estudia protozoos y metazoos. Protozoos son unicelulares y metazoos pluri, muchas células. Protozoos una célula, metazoos muchas. Los parásitos tienen que ver con una de las mayores causas de infecciones del ser humano y también de animales, y están relacionados con índices de morbilidad y mortalidad muy altos, pérdidas económicas porque comprometen al hombre enfermo, al entorno familiar, a la comunidad, y en algunos casos limita el desarrollo social y económico, ¿sí? Son muy comunes en los países en desarrollo o de subdesarrollo y se las considera enfermedades olvidadas. Por esto, porque tienen que ver con el subdesarrollo y porque afectan justamente causando morbilidad, mortalidad, el desarrollo económico de las poblaciones, ¿sí? Uno no piensen en un parásito común como puede tener un chico, sino que hay parasitosis que afectan a personas que las dejan incapacitadas para trabajar, parásitos que afectan la vista, los pulmones o, no sé, una rodilla. La persona por ahí queda invalidada para trabajar. Aparte hay todo un tema económico que le permite, por ahí no piensen que esa persona no tiene acceso a un sistema de salud, no tiene acceso a un tratamiento, entonces eso progresa de forma negativa. Por eso está en un país
en un país desarrollado, una persona que tiene acceso a la salud viaja y adquiere una parasitosis, la va a revertir llegando a la asistencia médica y tiene una buena calidad de vida o cura si la hubiera. En un país en vía de desarrollo eso no ocurre. Y aparte todo el tema, el contexto de higiene, el entorno sociocultural también afecta. Bueno, en cuanto a los protozoos, tenemos una única célula y son microscópicos porque las células no se ven. Por ejemplo, las giardias, las amebas, coccidius, ya les vuelvo a repetir que no importan los nombres. El Trypanosoma cruzi, que es el mal de Chagas, el Toxoplasma gondii, que causa toxoplasmosis, que la habrán escuchado nombrar, los coccidius, amebas, giardias causan diarreas, o algunos disenterías. Y los metazoarios, que son los que tienen muchas células pluricelulares, son los llamados gusanos, que en mayor o menor tamaño siempre los vamos a ver a simple vista. Son animales, son invertebrados y pluricelulares. Tenemos las tenias o lombrices solitarias, los ascaris, uncinarias, también tenemos los enterobius oxyurus, que son esos gusanitos chiquititos que se ven en la cola de los nenes, y los artrópodos, que son en realidad insectos invertebrados chiquititos con exoesqueleto, como por ejemplo patas, tienen patas, piezas bucales, por ejemplo la vinchuca, las cucarachas, las moscas, los mosquitos, piojos, sarnas. Algunos actúan como vectores y otros son parásitos por sí mismos. Por ejemplo, la vinchuca es vector del Trypanosoma cruzi que causa Chagas. Las cucarachas en sus patas pueden llevar bacterias. Las moscas, los mosquitos sabemos que transmiten dengue algunos, malaria otros. Y otros son parásitos ellos mismos, por ejemplo los piojos, las sarnas, las pulgas y algunas moscas que causan las miasis, ellos mismos necesitan parasitar. No que son vectores, sino que ellos son parásitos. Entonces, lo que les decía recién, se consideran las parasitosis dentro de las enfermedades olvidadas. Los factores que condicionan son la pobreza, el acceso al agua potable o el no acceso al agua potable, tipo y calidad, el tipo de vivienda, por ejemplo, en el Chagas, el mal de Chagas, saben que la vinchuca habita los ranchos de adobe, el peridomicilio, esto es estar en contacto con los animales, con los excrementos de los animales, los sanitarios, la falta de calzado, lo que les comentaba cuando vimos la cadena epidemiológica de la uncinaria del caso clínico. Factores climáticos, ¿sí? Pueden ser los desastres naturales, muchas veces llevan a que aparezcan parasitosis, o los climas tropicales o subtropicales. El saneamiento básico, o sea, la no recolección de basura, por ejemplo. Factores socioeconómicos y culturales. Estadísticamente, el 40% de la población mundial ha sufrido ascariasis, o sea, la mitad de la población tuvo o tendrá Ascaris lumbricoides. Y la mayor parte sufre alguna parasitosis. Según la característica que tenga la relación parásito-hospedero, se configuran diversos escenarios clínicos que van a favorecer una cosa o la otra. Es decir, cuando hay muchos inmunos comprometidos como HIV, trasplantados oncológicos, vamos a tener la enfermedad. En algunos casos podemos tener el parásito sin el desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Eso quiere decir que según, es lo que vengo diciendo, que según la virulencia, la patogenia que tenga el parásito y la susceptibilidad del hospedero, se va a llegar a una parasitosis con la enfermedad o no. No escapa a lo que venimos diciendo, a lo que les vengo diciendo. Bueno, los parásitos intestinales pueden dar constipación, diarrea, meteorismo, cólicos, alteración del apetito, disminución de peso, falta de astenia, anemia, urticarias, el prurito anal, nasal vulvar, bronquitis asmatiforme, dolor abdominal, obstrucciones, pica, que son estas aberraciones del apetito que dan ganas de comer tierra. Esto es por un parásito en particular, o sea, todo esto son cosas generales.
Algunos de estos pueden llevar a cuadros graves, otros asintomáticos o bien con algún cuadro inespecífico. Los más comunes, Ascaris, Trichuris, Tenias, amebas, no importan los nombres, les repito. Como ven, esto es un ciclo de un parásito que es unicelular como la Giardia, entra por boca, se transmite por alimentos mal lavados, agua no potable, sale por ano. El Enterobius, lo mismo, también puede entrar por nariz y por boca. Ciclo fecal oral, porque son intestinales, entran por boca, salen por ano. Hay otros que son los histo- y hemoparásitos, es decir, los parásitos que afectan a otros tejidos y a la sangre. Paludismo, lesmania, enfermedad de Chagas, filarias, toxoplasma, triquinosis, hidatidosis. ¿Sí? Bueno, este es el ejemplo de lo que es la hidatidosis. Tiene hospederos que son los perros, las ovejas, los cánidos. Entra por boca y se puede diseminar a un montón de lados. Y acá está el ciclo en los distintos hospederos. Es para que los miren, para que aprendan a ver ciclos, no para que los sepan, ¿sí? Ven que acá entra por boca, va a distintos lugares, puede ir a hígado, puede ir a pulmón, a corazón, y este es el ciclo en los animales, que también son los hospederos. El perro y otros cánidos, como lobos, lobisones, son hospederos definitivos. Intermediarios pueden ser las ovejas, los cerdos, el ser humano. Y después el paludismo o la malaria, acá aparece el mosquito, estos son de sangre. Entonces acá tenemos uno que puede ir a distintos órganos o tejidos y uno de sangre. Por eso puse histo- y hemoparasitosis, para que sepan que no todos los parásitos son intestinales. Del sistema nervioso central también tenemos, como la toxoplasmosis, la hidatidosis, cisticercosis, que es la Taenia solium, parásitos oculares, parásitos del corazón, parásitos pulmonares. No tienen que saber cada uno a qué afecta ni nombres. Acá yo un poco les quería comentar esto que tiene que ver con lo sociocultural, con el desarrollo de la sociedad, son enfermedades que se las considera olvidadas y complejas. Y ahora en un tercer videito les cuento algo de las que se transmiten por alimentos.